quiero hablarte, no sé si sea mi último tema o el penúltimo tema, acerca de la oración. Cada domingo que ha pasado hemos estado tocando algunos aspectos importantes acerca de la oración. Hoy quiero hablarte de los beneficios, ese es el tema de esta mañana, los beneficios de la oración. Cuando tú lees la Biblia, sí estamos aquí, ¿verdad, pueblo? Relájense porque apenas vamos a empezar a abrir camino, ¿no? Pero cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que Adán y Eva hablaban con Dios todos los días. No sé si hablaban tarde, mañana y noche, o mañana, tarde y noche, no lo sé. Lo cierto es que hablaban todos los días con el Padre. Ahora quiero que recuerde que estaban desnudos en el huerto. Es decir, todavía no entraba el pecado al corazón del hombre. Y entonces era muy natural escuchar la voz de Dios. Era muy natural, ¿sí? Estaban familiarizados con esa voz de Dios. No me pregunte qué hablaban, pero yo sé que hablaban puras bendiciones, porque hablar con Dios son puras bendiciones, ¿no? Y hablaban, ¿qué le puedo decir? Cosas normales, ¿no? No sé, de los animales, del reino vegetal, yo no sé. La cosa es que era una cosa bien linda y bien preciosa. Amén. Y en ese ambiente no había la necesidad de pedir, no había la necesidad de pedir algo, porque tener a Dios es tenerlo todo. El que tiene a Dios tiene todo. Entonces era un mundo de perfección, de inocencia, de eternidad, porque Dios puso eso en el hombre, ¿no? En el corazón del hombre. Entonces no había esa necesidad de pedir algo, no había enfermedad, no había pecado, no había maldad, todo era perfecto. Pero después que entra el pecado es lo que separa al hombre de Dios. El profeta Isaías dice que tus pecados han separado, dice, tus iniquidades han separado entre ti y entre mí, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. Corta esa comunión, ese diálogo con Dios, entra otra frecuencia, vamos a llamarlo así, que interrumpe ese diálogo con Dios, porque la oración es un diálogo. Diga conmigo, la oración es un diálogo, es una conversación. Entonces, pero hubo ya algo que vino a estorbar esa conversación. Entonces, a partir del pecado empiezan las cosas a cambiar, y ya tú sabes toda esa historia, toda la tragedia de la desobediencia, y luego Caín mata a Abel y todo eso. Y sin embargo, en la Biblia aparece en el libro del Génesis, que es la ley de la primera mención. Para los que no entienden ese concepto, que yo sé que algunos sí lo captan, pero la ley de la primera mención es el primer lugar donde la Biblia habla de la oración. O sea, los primeros versos o el primer relato que menciona la oración. Nosotros lo encontramos en el libro del Génesis, el cual yo quiero que ustedes abran, en Génesis 4, versículo 26, y ahí nos dice este versículo, en Génesis 4, 26, y dice la Escritura de la siguiente manera: y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Quién era Seth? Seth viene a sustituir a Abel, que había sido muerto, ¿sí? Es decir, a partir de que nace Seth, empieza la línea del bien y la línea del mal. Otra vez Dios tratando de restaurar la vida del hombre, porque Caín representa el mal, Caín representa lo malo, Caín representa todo lo que no es de Dios. Pero ahora con Seth, que viene siendo hijo de Adán y de Eva, que viene a sustituir a Abel, ahora empieza la línea del bien. Entonces aquí nos marca Seth, la línea del bien, y Caín, la línea del mal. Y ahora nosotros en este versículo precisamente nos enseña a nosotros la ley de la primera mención. Dice, entonces los hombres comenzaron ¿a qué? Versículo 26. Los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. ¿Y qué significa eso? Que a partir de ahí
se dan cuenta de la necesidad que tienen de buscar a alguien que los ayude cómo enfrentar la vida. Porque ¿cuánto tiempo había pasado? Algunos expertos dicen que 200, otros dicen que 250 años desde que muere Abel. Entonces, imagínate, 200 años, vamos a ponerle el mínimo, 200 años de lidiar con pecado, con maldad, desde que entró en el huerto el pecado, y toda esa maldad de Caín, y todo lo que la Biblia habla de esto. Entonces, imagínate, el hombre estaba desconectado con Dios, y ahora Dios permite que a través de Set vuelva a conectarse otra vez, vuelva el hombre a tener esa línea de comunión con el Padre, porque la oración es un privilegio. Entonces ahora nosotros vemos aquí cómo dice, los hombres comenzaron a invocar a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos damos cuenta que hay una necesidad en el hombre de invocar a Dios a partir del pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Solo la oración nos conecta con el Padre a nosotros. Ahora, quiero que vayamos a otra escritura en el libro de Nehemías capítulo 1, versículo 2. Nehemías capítulo 1, versículo 2 en adelante. Y Nehemías es el restaurador. Nehemías es aquel que viene a restaurar la ciudad que había sido quemada en el pueblo de Israel, y es un hombre privilegiado porque él está de copero del rey. Él no tiene esa experiencia dolorosa de haber sido cautivo, sino al contrario, está sirviendo en el palacio del rey, pero ahora está interesado en darse cuenta cómo están sus hermanos. Y dice la palabra en Nehemías 1, versículo 2, que por cierto Nehemías significa aquel al que consuela a Dios, o aquel con quien Dios consuela, ¿no? Eso significa Nehemías. Dice que vino Hanani, Nehemías 1:2, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Quería saber cómo estaba el pueblo, quería saber lo que había sucedido, cuál era la condición, estaba interesado en ellos. Y dice la palabra, y entonces me dijeron, versículo 3, el remanente y los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están como, versículo 3, están como en gran mal, y están en afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí, dice Nehemías, cuando yo oí esa historia, cuando yo oí esas palabras, me senté, ¿y qué dice? Y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné, pero también oré delante del Dios de los cielos. Quiero decirte algo en esta mañana. ¿Te has dado cuenta tú que hasta que no viene la necesidad, te da el deseo y las ganas de orar? Normalmente cuando nosotros no oramos a Dios, cuando no tenemos la disciplina de la oración, cuando no hemos aprendido lo que es saborear la presencia de Dios, casi no se lleva una vida de oración. Entonces, cuando una persona no tiene una vida de oración, normalmente ora, con todo respeto, cuando le aprieta el zapato, cuando tiene el agua hasta el cuello, cuando ya no puede con los problemas, le entra un deseo de orar, le entran unas ganas de buscar a Dios, le entra el espíritu de ayuno, el espíritu de congregarse, el espíritu de oración, porque está en una necesidad. A mí me llama la atención que Nehemías no había preguntado antes, hasta ahora, y seguramente le habían llegado malas noticias, por eso quería saber lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Yo creo en lo muy personal que nosotros no debemos de esperar que pase algo malo para poder orar a Dios, porque la oración, ¿sí me están escuchando en esta mañana? La oración, hermanos, no es un escape de las circunstancias que me están pasando. Es decir, la oración no es como una farmacia que cuando a usted le duele el estómago, se toma algo y le quita el dolor de estómago, o la muela y le quita el dolor de muela, y usted nunca se acuerda de la farmacia, nunca se acuerda del médico. ¿Cuándo es que vamos a ver al médico? Cuando nos duele algo. ¿Cuándo es que buscas al doctor? Cuando ya sientes algo extraño que no puedes trabajar con ello o que no puedes resolver. Es cuando
cuando buscas al médico, buscas al experto a que te ayude para poder salir adelante de esa complicación que tú estás teniendo. Entonces la oración, pueblo de Dios, no es un escape de la circunstancia que tú estás teniendo. Mucha gente lo agarra de esa manera. Mucha gente solamente ora cuando tiene un problema. Mucha gente solamente busca en oración cuando tiene, como dije, el agua hasta el cuello. Yo les voy a decir algo: no necesitamos vivir o experimentar algo doloroso. Uno tiene que orar a Dios en todo momento. Uno tiene que glorificar a Dios en cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Cuando tú estás habituado, disciplinado en un devocional con Dios, oye, tú estás preparado con Dios en oración, tú estás en íntima comunión con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para los judíos hay 3 palabras que definen la oración para ellos. Quiero que pongan mucha atención en esta mañana, porque voy a enseñar. Para los judíos hay 3 palabras que describen la oración. Primero es una palabra que ellos la utilizan, se llama tefeila. Así se dice y así se pronuncia en ellos, la tefeila. ¿Qué significa esto? Cuando alguien está pidiendo en intercesión una ayuda con urgencia y está rogando que llegue inmediatamente la ayuda divina de algo, ¿no? Cuando alguien está intercediendo, suplicando, rogando, ¿verdad? Necesito urgentemente algo. Y ahí comienza, hermanos, el detalle de las personas, que cuando tú estás en esa necesidad, tú tienes que entender que la intercesión es importante. Interceder, ¿qué es interceder? Pedir por quién. Por otro. Interceder no es pedir por ti. Quiero que aprendas eso. Intercesión es pedir por otro, abogar por otro. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? Cuando tú pides por otro, Dios está tomando en cuenta tus propias necesidades. Dios está obrando para bien en ti. No le estás exponiendo tu carga, no le estás exponiendo tu necesidad, sino le estás poniendo la necesidad de otro. Escúchame, esto no es incongruente, esto no tiene nada que ver con lógica, simplemente tiene que ver con un amor abnegado que tenemos nosotros de orar por los demás. ¿Me estás escuchando lo que estoy hablando? ¿Amén o no amén? ¿Cuántas de las veces te ha tocado pedir por alguien o aconsejar a alguien y esa persona, tú no sabes que tú traes unas broncas arriba de las broncas, y luego vienen y te dicen, oye, ¿me puedes dar un consejo? Y tú dices, si este ingrato supiera cómo estoy, no hombre, mejor. Pero salen fuerzas de donde tú no tienes idea, salen respuestas, salen bendiciones que vienen a ayudar a aquella persona, y tú dices, ¿y a mí quién me va a ayudar? Y de una manera en la que no te das cuenta, Dios está trabajando en el silencio contigo. Dios está obrando. ¿Sabes por qué? Porque tú estás intercediendo por alguien más. ¿Alguien dice amén? Ahora, la segunda palabra para un judío que tiene que ver con oración es la palabra pagad. Así se escribe y así se pronuncia, pagad. ¿Qué significa pagad? Encontrarse con alguien superior que estoy consciente que es el único que me puede ayudar y quien tiene la máxima autoridad. Así es. Cuando ellos oran, ellos saben, amados hermanos, que el único que puede resolver sus situaciones es el Padre Celestial, porque en su teología, en su enseñanza, siempre fueron enseñados que no hay otro Dios en la tierra como el Dios que está en la Biblia. Usted y yo, antes de venir a Cristo, y lo voy a decir con mucho respeto, teníamos a alguien al que nosotros le pedíamos. ¿Cierto o no es cierto? Muchos tenían. ¿A quién tenía usted, hermano? Gracias, ya le pensó mucho. ¿A quién tenía usted? A Virgen de Guadalupe. Ah, era guadalupano, ¿verdad? Mi mamá era San Juanita. ¿Hay algún San Juditas aquí? ¿Alguien? Nadie, no se quieren delatar, ¿verdad? Pastor, yo no vengo a oír eso, pero yo te tengo que explicar eso. Porque tú, antes de conocer a Dios, tú no le hablabas a ese Dios poderoso. Tú le hablabas al que tú creías que te podía ayudar. San Martín de Porres, San Martín Caballero, Santo Niño de Atoche, San Francisco no sé qué. Buenos días. Y tú creías que Él te podía ayudar o ella te podía ayudar. Ahora que tú estás en Cristo, tú te das cuenta que el único que realmente te puede ayudar y te puede sacar de tu desesperación y de tu rollo es nuestro Padre Celestial. Es el Dios que hizo el cielo y la tierra y el universo. Y es el único al que tú puedes acercarte y pedirle que te ayude en la necesidad en la que tú tienes, porque sabes que Él tiene la última palabra. Diga conmigo, Dios tiene la última palabra. Ahora, la tercera
idea que tenían para la oración, o la tercera palabra que ellos tenían para la oración, era hacer un voto con Dios. Primero, interceder. Segundo, ir al que me puede ayudar y que tiene la máxima autoridad. Y tercero, hacer un voto con Dios. ¿Alguien se acuerda de Ana, que estaba orando en el altar y que le estaba pidiendo a Dios un hijo? Y que le dijo: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar y te lo voy a consagrar. Y ese hijo se llamó Samuel. Samuel es el producto de un voto que hizo la mamá, porque no podía tener hijos, hermanos. Esto nos enseña a nosotros de que hay cosas muy personales que cada uno de nosotros tenemos con el Padre. Son cuestiones personales, peticiones que usted dice: yo quisiera que mi Padre me contestara esta petición que tengo delante de Él. Ahora, yo quiero que vayamos a la Biblia para ver un poquito esta parte de hacer un voto con Dios. Escúchame lo que te digo, porque Jesús mencionó algo muy importante. Mateo capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Mateo 6, versículo 5 y versículo 6. Cuando tú ores, dice el Señor, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ores, dice el Señor, entra en tu aposento, cerrada, ¿qué? La puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Estar en secreto con Dios es te vas a poner de acuerdo con Él. Le vas a decir lo que hay en tu corazón, donde nadie sabe. Solamente son cosas que tienes tú aguardadas en tu corazón. Puede ser la restauración de tu matrimonio, puede ser algo, pero tú haces un voto con Dios. Y vaya, amados hermanos, que con Dios, mira, yo te voy a decir una cosa: Dios no puede ser burlado. ¿Me estás escuchando lo que estoy hablando? Muchas veces las personas oran, muchas veces las personas hablan, muchas veces las personas dicen: yo pedí, Dios no me contestó, yo oré, ayuné y no me contestó, yo ofrendé y Dios no me contestó. Hay algo importante: las motivaciones del corazón. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. La oración no es una manipulación donde yo le digo a Dios que haga lo que yo quiero, y si Dios hace lo que yo quiero, entonces yo voy a hacer esto. Dios no trabaja así, hermano. Él es soberano. Él decide lo que tiene que hacer con nosotros. ¿Me estás entendiendo? Sí me estás escuchando. Hay muchas personas que hacen muchas promesas y luego no las cumplen con Dios, hermano. Hacen promesas que no cumplen con Dios, y muchas veces Dios en su infinita misericordia les entrega y les da a ellos lo que necesitan, y ellos se hacen los ociosos, los olvidadizos, el que no me acuerdo, el que yo no sé si le prometí. Amados hermanos, dice la Biblia que cuando hagamos promesa a Dios, no tardemos en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Pero hay un momento en el que el judío, el hebreo, cuando ellos hablaban de oración, sabían, amados hermanos, que había el momento de pedirle a Dios por medio de un voto. ¿Me estás escuchando, iglesia? Diga conmigo: un voto con Dios. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios que tenemos con Dios? Los voy a ir mencionando y voy a tratar de explicar cada uno en una manera importante. Primer beneficio que tenemos con Dios de la oración es que me conecto con mi Padre. Me conecto con mi Padre. ¿Y qué significa eso, pastor? Que voy a tener compañerismo con Dios. No voy a buscar a Dios solo porque necesito algo. Yo siempre lo digo y siempre lo he repetido. Es como el hijo que va a ver a la mamá solo porque le cayeron 60 y más. Buenas noches. Ya sabe que cada 2 meses le cae un billetito, ponle que no sea mucho, pero a la hija y al hijo le entra un amor inexplicable nomás en esos días, ¿verdad? Y le limpia y todo. Y entonces decía una persona que conozco, ¿verdad? No hay amor sin interés, ¿verdad? Pero el resto de los días y de los meses nunca se acuerda de la mamá, nunca se acuerda del papá. Solo va cuando hay beneficio. Solo va cuando tiene nada más la oportunidad de sacar el provecho. Yo te hago una pregunta: ¿cómo crees que se sienta esa mamá y ese papá? ¿Sabes cómo se van a sentir? Decepcionados,
se van a sentir usados. Obviamente el Padre no es como nosotros. Dios no es como el hombre. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de oración, no voy a buscar a Dios porque necesito algo o porque quiero que me dé algo. Lo voy a buscar porque le agrada al Padre y a mí me beneficia tener compañerismo con Dios. Cuando tú lees el Padre Nuestro, fíjate lo que te digo, el Padre Nuestro es un modelo de oración, pero el Padre Nuestro tiene principios, y uno de los principios del Padre Nuestro es lo que dice el primer verso: Padre, otra vez, Padre que estás en los cielos. ¿Sabes qué quiere decir este versículo? Tengo comunión con mi Padre. Y el decir que es mi Padre significa que yo soy su hijo. Porque yo puedo reconocer que Él es mi Padre, pero la pregunta es, ¿reconoce Él que soy su hijo? ¿Él me acepta como su hijo? Escúchame lo que te digo. Porque es muy bonito decir, Él es mi Padre. Pero es mejor que el Padre diga, yo te reconozco como mi hijo. Porque cuando el Padre te reconoce como tu hijo, es una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque hay ese compañerismo. ¿Me estás escuchando? Ahora, vamos a ir a Lucas capítulo 3, verso 21, por favor. Porque el primer beneficio es la conexión con Dios, el compañerismo con Dios, el tener comunión con el Padre. Y mira cómo Jesús nos enseña, ¿verdad?, de cómo se conecta con el Padre. Lucas capítulo 3, verso 21, y dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando el cielo se abrió, se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en que se deleita mi corazón. Yo te vuelvo a hacer la pregunta: ¿se deleita Dios contigo como hijo? ¿Se regocija Dios contigo como hijo? ¿Somos somos aquella clase de hijos que solamente vamos al Padre cuando lo necesitamos, solo cuando le voy a pedir algo, solo cuando estoy en un apuro? ¿Sabes una cosa? Nuestro Padre Celestial anhela nuestro compañerismo. ¿Me estás escuchando lo que te digo? ¿Por qué? Porque en este beneficio, tal vez tú no te des cuenta, ¿verdad? Tal vez no lo detectes, que estás conectado con Dios. Pero escúchame, una de las maneras en que te das cuenta que tú estás en comunión y estás conectado con el Padre es cuando de repente hay una persona que está tremendamente endemoniada y tú dices, ay, yo no sé qué hacer, hay un endemoniado aquí, voy a la iglesia pero nunca he tratado con un demonio, y le llamas a medio mundo, ¿no? Y le hablas al pastor y nunca te contesta, hermano. Es más fácil encontrar a Obama que al pastor del aire. Buenos días. Pero tienes una papa caliente ahí que resolver. ¿Cómo le hago aquí? Y tú, como no tienes comunión, como no estás conectado con el Padre, de pronto te da miedito. De pronto no le atoras ahí a lo que viene, porque es un mundo desconocido para ti. Pero cuando tú estás conectado con el Padre, tú le dices, Señor, nunca he tenido esta experiencia, Padre. Nunca he orado por una persona poseída con manifestación de demonios, pero en el nombre de Jesús voy a orar. Y antes de que tú empieces a orar, el demonio se va y el demonio sale. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes comunión con el Padre, porque estás conectado con el Padre, porque estás, perdóname esta palabra, estás enchufado con el Padre. Y entonces el Padre te respalda, y el Padre desde el cielo viene a estar contigo, viene a bendecirte. Cuando tú oras por una persona enferma, lo mismo. Tal vez tú nunca has orado por una persona enferma, tal vez tú no tengas el don de sanidad, pero tienes amor para orar por un enfermo. Y tú, escúchame lo que te digo, ¿estás escuchando en esta mañana? ¿Amén o no amén? Y de pronto esa persona enferma, entonces tú empiezas a orar y lo mismo, Padre, nunca he orado por un enfermo, pero esta persona está enferma aquí, y empiezas a orar y tú no te das cuenta de dónde te salieron tantas palabras. Tú dices, yo soy poco para hablar, pero aquí no sé de dónde me salieron tantas palabras, y te salen versículos y empiezas a ministrar y de pronto el enfermo sana. ¿Sabes por qué sanó? Porque tú tienes comunión con el Padre. Cuando tienes situaciones que no puedes resolver, en ese momento estás conectado con el Padre, y el Padre te da sabiduría, porque hay un entendimiento, hay una revelación del Padre sobre tu corazón, de todo lo que Él tiene para ti, abundantes riquezas de su gloria. Y no hablo de dinero, hablo de
de riquezas espirituales, hablo de gozo, hablo de paz, hablo de bendición, hablo de palabra donde tú puedes ministrar a alguien. ¿Sabes por qué te viene el fluir de la palabra? Porque tienes comunión ¿con quién? Otra vez, porque tienes comunión ¿con quién? Con el Padre. Pero una cosa, el enemigo es muy astuto. ¿Y qué hace el enemigo? Tratar de distraernos a nosotros, tratar de desconectarnos a nosotros de nuestra relación con el Padre, tratar de desviarnos, de desenfocarnos, de que no estemos en esa comunión con el Padre. ¿Cuántas de las veces el enemigo te has dado cuenta que cuando más quieres orar, que cuando más quieres deleitarte en su presencia, llega esa persona que nunca te visita? O te habla la persona que nunca te hablaba por teléfono. Y te habla justo a la hora que tú quieres tener un devocional con Dios. Incluso preparaste el escenario para orar, pero justo en ese momento entra una llamada y dices tú, le contestaré, no le contestaré. Y luego tú dices, pero no sé si es algo importante porque nunca me habla. Y ya perdiste el momento de conectarte con el Padre. No estoy diciendo que se atravesó ahí la persona, no, sino que el enemigo va a tratar de estorbar tu comunión con Dios, va a tratar de distraerte. Muchas de las veces hoy lo hace con las redes sociales, hoy lo hace con la televisión, hoy lo hace con el celular. ¿Sí me estás escuchando lo que estoy hablando? ¿Por qué? Porque él sabe que si te distrae, te desconecta del Padre. Él sabe que si te distrae, tú no tienes comunión con el Padre. Y si hay algo a lo que el diablo le tiene temor, es a un hijo que tiene comunión con el Padre. Es a un hijo que está buscando el rostro y la presencia de nuestro Dios como Él manda. Gloria al Señor. Amén y amén. ¿Quién dice amén? Ahora, escúchame. Segundo beneficio. Tú tienes que reconocer quién es el Dios al que tú estás orando. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros no estamos orando a cualquier Dios, ni le servimos a cualquier Dios, pero este Dios merece gloria, merece honra y merece alabanza. Este Dios, no tenemos que escatimar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros talentos, nada de lo que se refiere a Dios. No escatime nada con Dios, mis amados hermanos. Tú tienes que aprender que este Dios es soberano. Tienes que aprender que no hay nadie como este Cristo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Él es grande? ¿Cuántos saben que Él es todopoderoso? Que no hay nadie como Él. ¿Cuántos saben que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Y dice la Biblia, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Este Padre merece nuestra adoración. ¿Cuántos dicen amén? Este Padre desea que tú lo alabes, que tú lo glorifiques en todo momento, en tu casa, en el trabajo, en la congregación, con tus acciones, con tus confesiones, no negativo, no incrédulo, sino positivo, con fe. Señor, me apropio de tus promesas, me apropio de tus palabras. Señor, lo que viene a mi vida, que dé gloria y que dé honra a ti, Padre. No quiero hacer nada que no dé gloria y que no dé honra a ti, Padre. Y cuando tú empiezas a tomar este tipo de actitudes, tú estás dando honra y tú estás dando gloria a este Padre, porque sabes quién es Dios. Diga conmigo, yo sé quién es Dios. Otra vez diga, yo sé quién es Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo también? El enemigo va a tratar de que tú no des gloria y honra a Dios. Va a tratar de que tú no alabes a Dios y de que tú glorifiques a Dios. Y Él va a tratar de ponerte en contra de Dios. Mira, te estás congregando y te está yendo peor. Mira, estás ayunando, no, te estás mal pasando. Fíjate, a veces viene, yo te voy a decir una cosa, cuando Dios te va a bendecir, siempre te va a asignar una persona para bendecirte. Pero cuando el diablo te va a estorbar, siempre te va a mandar una persona para estorbarte. Siempre. Escúchame, tú no esperes que venga el diablo con pata de cabra y pata de caballo. Es una mitología. Escúchame lo que te digo. El diablo puede venir de muchas maneras a perturbarte, a robarte el tiempo que es para glorificar, honrar y exaltar a nuestro Padre. El diablo va a venir a tratar de ponerte en contra de Dios. Escúchame lo que te digo, iglesia, a que reniegues de Dios. Escúchame. ¿Y de qué manera? Pues simplemente decir, me estoy consagrando y parece que estoy peor, parece que soy el peor pecador, me está
yendo mal, no me alcanza, no hay trabajo, peleo con mis hijos, mi esposa, mi matrimonio, mis negocios. Y entonces aquella vocecita detractora, la que yo llamo, esas voces faraónicas, diga conmigo, voces faraónicas. ¿Y qué es eso, pastor? Luego me pregunta, ahorita no. Pero esas voces por dentro que te dicen, ya ves que Dios no te ayuda, ya ves que entre más buscas te va peor, ya ves que entre mejor te portas te va mal, mejor pórtate mal y te va bien. Y esas vocecitas que no vienen de Dios te hacen que en un momento te pongas a renegar, te hacen que en un momento te pongas a contradecir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no quiere escuchar que tú honres a Dios, que tú glorifiques a Dios. El diablo no quiere escuchar que tú digas que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si va a aplaudir, aplauda con ganas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú honras a Dios y alabas a Dios, es una llave poderosa. Es una llave poderosa que Él se mueve en medio de la alabanza, en medio de tus declaraciones. Usted de gloria a Dios y usted de gracias a Dios. Tal vez pueda parecer algo incongruente. Alguien diga, pastor, ¿cómo voy a dar gracias si se murió mi familiar? Pues la Biblia dice que demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 4, 23 o 5, 23. Ahí no dice, demos gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. Padre, esto sucedió porque usted lo permitió, Señor. Porque si usted no hubiera querido, no hubiera sucedido. Pero cada palabra que salga de tu boca o que salga de tu corazón deben de ser palabras de gratitud, de adoración, de alabanza, de reconocimiento a Dios, de gloria a nuestro Padre Celestial. Y cuando el diablo te escucha que tú estás haciendo eso, el diablo le da un cólico tremendo en el mismo infierno que no puede soportar. Escúchame lo que te digo, y no puede resistir que un hijo de Dios alabe el nombre del Señor en medio de la tragedia y en medio del dolor. Amén o no amén, hermano. Job decía, del vientre de mi madre salí desnudo y desnudo volveré, sea el nombre del Señor glorificado. Él me dio y Él me quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Si estás pasando un momento doloroso, alaba, glorifica el nombre del Señor. Y cuando el diablo escucha tu alabanza, cuando el diablo escucha que estás adorando y no estás renegando, que estás alabando, no que estás en una quejabanza, sino en una alabanza, el diablo tendrá que huir. ¿Por qué? Porque no resiste la alabanza que es para nuestro Dios. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Escúchame lo que te digo. ¿Sabes qué le pidió a Cristo el diablo en la tentación? Todos estos reinos te daré si te postras ante mí y me adorares. ¿Sabes qué es lo que quiere el diablo? Adoración. No quiere para Dios, la quiere para él. Por eso es que él no puede escuchar que tú adores a Dios. Pero Él es soberano. Diga conmigo, Él es soberano. Ahora, vaya a San Juan capítulo 17. De pronto me emociono mucho, téngame paciencia. San Juan 17, gloria al Señor. ¿Quién dice amén? Verso 1 al 4. Estas cosas les habló Jesús, San Juan 17, del 1 en adelante. Estas cosas les habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo, ¿qué? Te glorifique. Como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y yo, ¿qué dice el Señor Jesús? Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Yo te pregunto, ¿si estás glorificando a Dios? Otra vez, ¿estás glorificando a Dios? No creemos en el fatalismo hindú, no, señores, ni le hacemos culto a la desgracia. No me confunda. Una cosa es hacerle culto a la desgracia y creer en el fatalismo hindú, porque esa es una filosofía que no es de Dios. Escúchame lo que te digo. Y otra cosa es reconocer que lo que está sucediendo en mi vida es con un propósito divino. Es porque Dios tiene planes para mi vida.
Es porque yo le voy a decir: Señor, ¿qué es lo que usted tiene para mí en medio de este rollo, Padre? Yo le quiero dar gloria a Dios. Y si esto que estoy atravesando va a ser para que su nombre sea glorificado, adelante, Padre. Si tengo que pasar por dolor, por un proceso que me va a doler mucho, pero que sea para darte gloria y que sea para darte honra. Jesús dijo en el versículo: yo te he glorificado en la tierra. Pueblo de Dios, glorifica a Dios, honra a Dios, porque Él es soberano. ¿Sí me estás oyendo, iglesia? Mucha gente, yo espero, escúchame lo que te digo, yo espero que con estos 19 meses que ya llevamos de la pandemia del coronavirus, el Señor reprenda todo eso, amén o no amén. Yo espero que estos meses hayamos aprendido la lección. Yo espero que en estos meses hayamos aprendido y valorado muchas cosas. Lo primero, el valor de darnos un abrazo. Porque ahora, ay, cuánto anhelo darte un abrazo, prima. Y cuando lo tenías antes y que no había pandemia, ni te acordabas de él. Pero gracias a la pandemia aprendiste a valorar a las personas y saber valorar lo que es el abrazo, lo que es la compañía de la persona. Escucha, mi iglesia, esto de la pandemia nos tiene que enseñar a nosotros cosas positivas para crecer, para aprender y para darle gloria a Dios. Muchas personas, ¿sí están oyendo, iglesia? Levanta tu mano si me estás oyendo en esta mañana. Muchas personas, oye bien lo que te digo, muchas personas se han subido en la ola del COVID para apartarse de Dios. ¿Y por qué digo esto? Hermano, ¿por qué no ven a la iglesia? Hay pandemia, no nos podemos reunir porque hay pandemia. Pero sí te puedes reunir en la playa, ¿verdad? Y sí puedes ir al mercado, y sí puedes ir al bailón, y sí puedes ir a las fiestas. A eso sí puedes ir, ahí no te da miedo. Es que tengo que ir a buscar la comida, si no voy yo, ¿quién va? O sea, si te arriesgas por una comida material y no te arriesgas por una comida espiritual, qué incongruencia, hermano. Escúchame, por favor. Porque hay mejor temerle a Dios al que puede destruir el alma, dice el Señor. Amén. No temas al que mata el cuerpo, sino al que puede destruir tu alma. Y ya sabes dónde, ni para qué te lo recuerdo. Escúchame lo que te estoy diciendo. Pero estos 19 meses que hemos tenido de pandemia es para aprender, para recapacitar, para reflexionar, para meditar acerca de nuestra relación con Dios. Si hemos aprendido a valorar muchas cosas, la familia, todo lo que hemos mencionado, iglesia. ¿Me estás escuchando, pueblo de Dios? Es importante darle gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, hoy lo que yo he aprendido con esto, una de tantas cosas que he aprendido, es que Dios está en control de todo. Amén. Diga conmigo, Él está en control de todo. ¿Y qué he aprendido yo? Porque yo lo he dicho y lo vuelvo a decir. Yo sé que hay gente que no me quiere porque yo así soy, pero se lo voy a decir. Pero mucha gente que se cuidó y se requete cuidó, 3 mascarillas y 4 y yo no sé qué tanto, y una careta y gel y tantas cosas, y se infectó como quiera. Ni salió, ni fue a reunión y se infectó. Y explícame tú cómo se infectó. ¿Cómo se infectó? Y tú o alguien de tu familia que todos los días está en el centro, va y viene, sale y entra y camina allá de para allá, más sano que nada, hermano. Sin cubrebocas, sin mascarilla, y tú dices, ¿qué onda, Padre, con este cuate? ¿Sí me estás oyendo? Yo aprendí que Dios tiene en control todo. No estoy diciendo que hay que minimizar el problema que estamos viviendo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que hay que ser imprudentes. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a entender que Dios tiene todo en control. Padre, me voy a proteger, me pongo mi mascarilla, me pongo mi cubrebocas, me vacuno si crees que te tienes que vacunar, y si no, pues solamente tú y Dios. A mí no me eches la culpa ni me metas en tus rollos. Porque no, es que el pastor dijo, no, yo no dije nada, usted tome sus propias decisiones, ¿verdad? Pero tú haces lo correcto, humanamente hablando, con sabiduría de Dios, y te sueltas en las manos de Dios, ¿cierto o no es cierto? ¿Cuántos de ustedes en medio de la pandemia tuvieron que trabajar? Por eso no hay ofrenda, ¿verdad? Otra vez, ¿cuántos de ustedes tuvieron que trabajar en medio de la pandemia? Tuvieron que salir a buscar la papa. Tuvieron que ir a donde tenían que ir, y con cubrebocas y mascarilla, gel antibacterial y todo lo que tú quieras. Y algunos llegaban y se quitaban la ropa afuera, hermanos. Escúchame lo que te digo. Y ya la esposa le tenía la ropa. Ahí está. Ni nada más la tenía, pero como un bicho raro, ¿verdad?
Y allá afuera la regadera y una cubeta y se medio bañaba y ya, mi amor, ¿me puedo meter? Ni modo, tuviste que tomar ciertas medidas, pero le saliste a traer la papa para tu familia, a la buena de Dios. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que Dios tiene todo en control, que todo está en las manos de Dios, y que lo único que te resta a ti y me resta a mí es confiar en Dios y darle gloria a Dios y darle honra y darle alabanza y darle gracias por... Si me estás oyendo, iglesia, si vas a aplaudir, aplaude en esta mañana. Y darle gracias. ¿Cuántos de aquí nos han infectado? También comprometidos con Dios. Otra vez, levanten la mano los que no se han infectado. Gloria a Dios. Ya son más, ¿verdad? ¿Sabes por qué no te has infectado? Porque así Dios lo ha querido. Porque así es la voluntad de Dios. Porque le ha salido, porque has andado donde quiera. Y los que se han infectado, levanten su mano, los que se han infectado. Ay, no hay quien levanta la mano, se los voy a levantar yo, ¿Sabes por qué nos infectamos? Porque así quiso Dios. Unos se fueron y otros nos quedamos. Yo me curé en casa. Dios, mi esposa, me cuidó, me aisló como un bicho raro. No, ella entra bien valiente, mi esposa. Fíjate, ella pudo lidiar conmigo y no le pasó nada, ni se infectó nada, hermano, nada. Ha orado por 4 o 5 personas infectadas, no le pasa nada a esa mujer. Dice, es que es asintomática. No, es que Dios no quiere. Punto. Dios no quiere. Porque no es extraterrestre. No está mi esposa por ahí, no va a agarrar a... No está, ¿verdad? Ay, pastor, ¿qué miedo le tiene? No, digo, o sea, ¿te pasa? Pues estamos en las manos de Dios. Diga conmigo, estamos en las manos de Dios. Dicen que una vez, me están oyendo, iglesia, en esta mañana. Dicen que una vez en un avión, se iba a estrellar el avión y todos iban en el avión, siempre hay cierto temorcito, ¿verdad? Aunque no lo digas, ¿verdad? Y más cuando se mueven ahí. ¡Ay! Y entonces dice ahí la aeromoza, ¿verdad? Por órdenes del capitán, por favor de abrocharse los cinturones porque estamos entrando en complicaciones, la turbina del motor. Y uy, empieza la cosa ya. Va a haber un aterrizaje forzoso, no sabemos qué va a suceder y la cosa se pone tensa, la gente gritando y alguien por ahí se le ocurre decir, alguien aquí, alguien es un sacerdote, alguien hay un pastor aquí, luego buscando pastores, ¿verdad? Hay alguien que quiera orar aquí. No, pues afortunadamente ahí había un hombre de Dios, ¿verdad? Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Y pues ya ore rápido, ya no haga tantos protocolos, póngase a orar. Y una, sí, rápido, porque nos vamos a estrellar, pues vamos a orar. Y las primeras palabras del pastor es, estamos en las manos de Dios. Y no falta siempre, ya sabes que en la sopa, ¿verdad? Se levanta una mujer y dice, ¿qué dijo? Que estamos en las manos de Dios. Y le contesta la mujer, ¿tan mal estamos? Gracias porque entendieron. ¿Sabes que hay gente que en lugar de decir, Señor, estamos en tus manos, hay gente que así dice, tan mal estamos? No estamos mal, es que Dios es soberano y lo que está buscando es que le demos gloria y le demos honra. Porque cuando la gente, lo voy a volver a decir, porque cuando la gente decía que no tenía tiempo para Dios, que era fanatismo, que esto y que el otro, y que aquí, que para allá, que para acá, dijo Dios, no tienes tiempo para mí, pues ni para ti vas a tener tiempo. Y cerró canchas de fútbol, y cerró conciertos, y cerró teatros, cerró iglesias, cerró escuelas, y cerró todo. Y a ver qué vas a hacer ahora. Porque todo está en las manos. Todo está en las manos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que le demos gloria, que le demos honra y que alabemos su nombre. Como dijo Jesús, yo te he glorificado en la tierra. Y no estamos diciendo, Señor, gracias por el coronavirus. No estamos diciendo gracias por el coronavirus. Estamos diciendo gracias, Señor, porque algún propósito tienes con nosotros en la tierra. Gracias, Señor, porque algo estás cocinando en la voluntad tuya para la iglesia, para los que te amamos, para los que te servimos, Señor, porque un propósito tienes en nuestra vida. Alguien le da un aplauso al Señor en esta mañana. Tercer beneficio, no solo el beneficio de darme cuenta quién es Dios,
y que es soberano. Pero el tercer beneficio es que la oración nos alinea a la santidad de Dios. La oración nos alinea a la santidad de Dios. Entre más oramos, más nos damos cuenta que Él es santo y nosotros pecadores. Escúchame lo que te digo. Más te das cuenta que Él es santo y sublime, inalcanzable e inaccesible, y tú eres un vil pecador. Somos pecadores, dijo aquel. Te das cuenta de que tu corazón requiere más del Señor, que requiere más de la dependencia de Dios. Salmo 91, si lo quiere buscar, si no, no lo busque. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Existe una sombra cuando la gente está alineada con Dios. Escúchame lo que te digo. Hay una sombra. Sombra significa descanso. Sombra significa protección. Cuando estás cansado, cuando está el sol abrasador, pero solo para los que están alineados. Muchos a veces no están en esa sombra porque están orando, pero al mismo tiempo están peleando en su matrimonio, enojados con su esposo, enojados con su esposa, hablando del pastor, hablando de la gente, criticando a las personas. Y no podemos hacer eso. ¿Cómo es posible, escucha mi iglesia, que alguien esté orando a un Dios santo y haciendo cosas o declarando cosas o criticando o juzgando? No podemos orar o levantar nuestra mano y pedirle a Dios y con otra golpear a la esposa acá donde no se le vea como el judicial. Buenos días. Que nadie vea que la tengo moreteada acá en las piernas donde nadie levanta la falda. ¿Cómo es posible? No puede estar alineado. Si tú quieres el abrigo de Dios, tienes que acercarte a ese árbol que es nuestro Dios a través de la oración y caminar en la justicia de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 3, versículo 7? Si me hace el grandísimo favor de buscarlo. Pero mira lo que dice Pedro hablando de los esposos y hablando de la oración. Primera de Pedro 3, versículo 7. Ustedes, maridos, igualmente, dice el Señor, ¿qué dice? Vivir con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras ¿qué? Para que nuestras ¿qué? No tengan estorbo. Hay oraciones que no están realizadas en la voluntad de la santidad de Dios, porque estamos viviendo mal en nuestra vida como matrimonios. Mucha gente se justifica. Mucha gente a veces lo que dice es que usted no conoce mi corazón. Dios es el único que conoce mi corazón. No reconocen su falta delante del Señor. Y esto me recuerda a mí del fariseo y el publicano que subieron juntos a la oración. Y uno decía al fariseo: yo oro, yo ayuno, yo vengo cada sábado, yo diezmo, yo ayudo al pobre, voy con la viuda, yo hago obras. Pero el publicano decía que no podía entrar ni dar un paso al templo y decía: sé propicio a mi pecador. Reconozco mis maldades, reconozco mis rebeliones, reconozco que he pecado, que he fallado, no merezco estar en este lugar. Y el Señor Jesús dice estas palabras: ¿cuál de los dos bajó justificado? El que reconoció su pobreza espiritual, el que reconoció su miseria espiritual. No es por lo que yo diga, es por lo que yo viva en mi corazón, porque ciertamente fallamos delante de la presencia de Dios. Ciertamente somos imperfectos. ¿Me estás oyendo, iglesia? Somos imperfectos delante del Señor. A veces hacemos cosas equivocadas, incorrectas. A veces no sabemos la motivación del corazón, pero hay un Dios que todo lo sabe y un Dios que todo lo ve. Y cuando tú vas en oración, por eso dile: Señor, yo sé que no merezco ni siquiera orar. ¿Me estás oyendo, iglesia?
pero en tu misericordia reconozco que no soy perfecto, que no he orado, no me siento digno, Señor, no me siento merecedor de esto, pero aquí estoy delante de tu presencia. Y sabes que dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Si va a aplaudir en esta mañana, aplauda en el nombre de Jesús. Amén. Diré yo a Jehová, esperanza y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Sabes que cuando estamos alineados nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque solamente Dios protege al que está alineado. Ahora, si usted me pregunta en esta mañana, ¿qué significa, pastor? ¿Qué usted dice? Alíneate. Bueno, para esos que se están preguntando qué quiero decir con esto, significa pues que te arrepientas de tu pecado. Deja de estar hablando de tu prójimo. Deja de estar criticándome a mí como pastor. Escúchame, porque bien que me has comido en tacos al pastor con cilantro y cebolla. Pastor no tiene amor. El pastor esto, el pastor. Déjate de cosas. Déjate de juzgar, de criticar. Déjate de estar en contra de tu suegra, de tu nuera. Alíñate con Dios, arrepiéntete y mírate hacia ti mismo. Escúchame, dice el Señor, escucha mi iglesia. Dice el Señor, saca la viga de tu ojo y después la paja de tu hermano. ¿Me estás oyendo, iglesia, en esta preciosa hora? ¿Qué significa? ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? ¿Qué significa alinear nuestro corazón? Perdonar al que te ha ofendido, porque a veces no has perdonado a aquella persona que te ha lastimado, a tu ex, a aquella persona, prima, sobrina, compañera de trabajo, al que te debe 500 pesos y tienes 3 años con ese rencor. Hace 3 años que le presté 500 pesos y no me los ha pagado. Aquella mujer ya feliz de la vida se olvidó, claro, porque al que le prestan se olvida y al que le deben pues nunca se olvida. Pero usted trae los 500 atravesados ahí encima. Y si tuviera tantita vergüenza me los pagara. Ay, pero lo bien que publica, aquí comiendo en un restaurante. Y usted ahí dice, págame lo que debes de hacer. Déjate de cosas. Por 500 pesos vas a amargarte. Ni lo que cuesta el medicamento para quitarte. ¿Para qué te digo mejor? Escucha, mi iglesia. ¿Qué significa alinearte? ¿Están oyendo, pueblo de Dios? ¿Qué significa alinearte? Perdonar, ponerte en paz con Dios y con los demás, nada más. Así de sencillo, ponerte en paz con Dios y decir, Señor, como dice su palabra, júzgame, oh Dios, y ten piedad y ten misericordia de mí, y borra mis rebeliones, Padre, y justifícame y lávame con hisopo, como dice el Salmo 51. Ponte en paz con Dios. Eso es alinearte con Dios. Amístate con Dios. ¿Me estás escuchando, iglesia? Es más, vete a la Biblia, vete a la palabra de Dios, porque es una palabra que muchas veces yo digo en el radio y siento de Dios decirla en esta mañana. En el libro de Job, capítulo 22, me parece, Job 22, verso 21 en adelante. Y esto está tremendo. Alíñate con Dios, porque el beneficio de la oración es que caminamos en esa santidad perfecta de Dios. Y cuando dice la Escritura que cuando los caminos del hombre les son agradables a él, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aquel que no te hablaba, de pronto vas a tener gracia para con esa persona, y de pronto te va a buscar y va a llegar contigo mansito, mansita. Hola, ¿cómo está? Yo sé que me porté mal contigo y tú todavía con ese coraje, así que no te enojes con... Y viene con otra actitud, pero hay una vocecita divina que es el Espíritu Santo. Dice, te la estoy mandando de pechito, no para que la descuartices, para que tengas misericordia, porque es mejor dar que recibir. Dale el perdón que merece. Y mira, Dios hace estar en paz a esa persona.
esa persona que te agredió, que te ofendió. Me gusta mucho el Salmo 23, porque el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustias. O sea, pones una mesa enfrente de mí y me pones a mis angustiadores, a los que me escarnecían, a los que me juzgaban, a mis enemigos, me los pones para ayudarle de comer, para ayudarles de beber. Si tu enemigo tuviere hambre, dale. Y si tuviere sed, dale. Porque ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Cuando tú estás alineado con Dios, esas personas van a llegar, te van a pedir perdón, van a reconocer sus faltas, van a decir que se equivocaron, probablemente vayan a restituir el daño y el agravio que hicieron contigo. Si son finanzas, si fue imagen, esa persona va a ser después tu mejor defensor, tu mejor defensora. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? ¿Por qué? Porque tú estás alineando tu vida con Dios en esa santidad perfecta, porque tú estás liberando, tú estás perdonando a esa persona que te ofendió y te agredió en el tiempo pasado. No sé quién está escuchando lo que estoy hablando. Si estás aquí conmigo en esta mañana, y entonces el Padre va a hacer cosas extraordinarias contigo y cosas maravillosas, y te vas a gozar el ver la mano poderosa de Dios sobre ti, y cómo vas a aumentar en fe, y cómo vas a crecer, y cómo vas a desarrollar en esa capacidad que Dios te va a dar. Alguien le da un aplauso al nombre del Señor. Amén. ¿En qué nos quedamos? Job 22, 21. Vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz. Y luego dice: y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Vívela, experiméntala. Si tú te volvieras al Omnipotente, o sea, si tú regresas, si tú te arrepientes, ¿serás qué? Edificado, y alejarás ¿de qué? Alejarás de tu tienda, o sea, de tu casa. ¿Qué es lo que vas a alejar? La aflicción, la angustia, la enfermedad. Hay personas que a veces se alejan y creen que fue la mejor decisión, fue la peor decisión que tomó esa persona. Este es un mensaje para aquellos que se han alejado, tienen que ser restaurados, tienen que renovar votos con Dios, tienen que volver a Dios, tienen que reconocer su falta, tienen que pedir perdón y decir: Señor, me equivoqué, Padre, perdóname como el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero estoy de regreso, reconozco mis maldades, Padre, y considérame como uno de tus jornaleros. Pero el Padre no te considera un jornalero, te considera tu hijo, y te da vestimenta nueva, y te hace una fiesta, y dice que tú eres su hijo amado, y te restaura, y te levanta, y te ayuda, y te bendice porque te ama. ¿Quién dice amén? ¿Quién vive? A su nombre. Versículo que sigue, por favor. Y entonces dice, ¿qué más dice? Tendrás más oro, versículo 24. Tendrás más oro que ¿qué? Que tierra, porque el oro es mejor que la tierra, porque el oro siempre va teniendo valor, más que la tierra. Y como piedras de arroyo, ¿entiende? Esa es la mejor vigilancia, es la mejor guardia que podemos tener a un Dios poderoso. Será tu defensa. Y tendrás plata. No te oigo. ¿Y tendrás qué? Plata en abundancia. Tendrás economía, tendrás bendición, serás próspero, estarás bendecido. ¿Por qué? Porque los que confían en el Señor son bendecidos. Escucha, mi iglesia, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Tendrás plata en abundancia. Escucha, mi iglesia, cuando tú te alineas con Dios en la santidad de la oración, el Padre va trabajando contigo, el Padre va tratando contigo. ¿Me estás oyendo, iglesia? Iba a decir algo, pero ustedes ni aguantan nada. A ver, levanten la mano si quieren que se los diga. No, todos quieren saber ustedes. Pero cuando estás orando, el Padre te dice, cuando estás orando y te vas a alinear a la santidad de Dios, el Padre te dice: déjate de... Estás orando
Y hay una vocecita, que es la vocecita que a mí me gusta del Espíritu Santo, que dice: déjate de triquiñuelas. ¿Y qué son triquiñuelas? Tranzas. Déjate de tranzas. No saques provecho y no saques beneficio. Tienes la oportunidad y la tentación, pero no lo hagas. Tú eres un hijo de Dios santo. Yo te voy a bendecir, no de esa manera, porque esos son atajos fáciles para llegar a la prosperidad. Pero lo que yo te voy a decir, dice el Señor, que Él no añade tristeza en las riquezas que Él te da. Y en la oración te está hablando a tu conciencia de que lo que tenías planeado de hacer triquiñuelas te las quita. Si tú estás a punto de tomar una decisión porque alguien te anda pretendiendo, y estoy cerrando mis ojos porque esta lámpara me lamparea mucho, escúchame, no estoy viendo a nadie, no los cierro porque estoy en trance, no. Pero te voy a decir algo: cuando estás orando y Dios te va a alinear en la santidad, y si hay una persona que te anda pretendiendo, tú que eres una mujer, te anda pretendiendo, pero el cuate no se ha divorciado, trae broncas legales, problemas de manutención, y estás orando, el Padre te dice: hey, no te embronques, no es para ti. Estará muy guapo y narizón y lo que sea, pero no es para ti. Te saca del atolladero. ¿Por qué lo hace el Padre? Porque te está alineando a su santidad. Escúchame, porque estás orando, porque hay un momento en el que no sabes cómo orar o qué pedir. Escúchame, iglesia, hay un momento en que tu mente está intrincada, se le brinca la cadena. Perdóname lo que estoy hablando y de pronto no sabes ni qué rollo, pero ahí el Señor te ama y el Señor te ayuda a que tomes buenas decisiones que son de bendición, decisiones que son para edificarte, para ayudarte, porque tú eres su princesa, eres príncipe de Dios, eres hijo de Dios, y tú y yo le dolemos a Dios porque somos la niña de sus ojos, le dolemos al Padre, y el Padre quiere lo mejor para sus hijos, el Padre quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí, el Padre quiere darte lo que Él tiene para ti en bendición. ¿Me estás oyendo, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo de Job, por favor? Porque yo me emociono demasiado. ¿Qué dice? Porque entonces te deleitarás ¿en quién? Y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Entonces te deleitarás en el Omnipotente. Te pregunto en esta mañana algo: ¿te estás deleitando en el Señor? Deleítate en el Señor. Gózate en el Señor, cualquiera que sea tu circunstancia, pero alíñate con Dios. Nada más. Ese es el beneficio de la oración. Que el Padre diga conmigo: gracias, Señor, porque tú me alineas para que yo camine bien. Ahora, termino con esto. Número 4. La oración te va a revitalizar tu fe. La oración te va a revitalizar tu fe, a fortalecer tu fe. Y vamos a ir a la carta de Judas, y quiero concluir con este punto, aunque son varios, pero no, yo siempre respeto el tiempo de ustedes. Judas, versículo 20. Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Pero ustedes, amados, edificaos, subraya la palabra edificaos, sobre vuestra santísima fe. ¿Qué pasa? Orando. Otra vez, ¿orando qué? ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? A medida que nos alineamos con Dios y Dios va limpiando nuestra vida y puliendo nuestro corazón, porque es lo que hace la oración, tu fe se va a ir revitalizando y se va incrementando tu fe, y vas a empezar a tener entendimiento y sabiduría cuando tú estás orando en el Espíritu. Hay varios pasajes que nos pueden explicar esto. Solo aquellos que han tenido esta experiencia y esta oportunidad pueden lograr entender lo que dice la palabra. Es para todos, pero no todos no lo han experimentado.
pero sí es para todos. ¿A qué me refiero? Quiero que vaya a 1 Corintios 14, del 2 en adelante, y donde Pablo nos enseña qué significa orar en el Espíritu. En esta iglesia, en esta congregación, yo no sé de qué congregación vengas tú, pero en esta congregación de Oasis Vida Internacional creemos en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y nosotros creemos en algo del Espíritu Santo que se llama el bautismo de hablar en lenguas con el Espíritu Santo. O sea, creemos en el hablar en lenguas nosotros. No lo promovemos como que si fuera algo rutinario. No manipulamos a nadie, porque esto no es un trabalenguas, porque el Espíritu Santo bautiza a quien Él quiere, como Él quiere y en donde Él quiere. Esto no es del pastor, y aquí no es de que hoy van a haber tantos bautizos. No, aquí no es eso. Aquí es cuando el Espíritu Santo lo haga. Pero la cosa es que nosotros sí creemos en esa obra del Espíritu Santo. Y Pablo dice algo acerca de orar en el Espíritu, porque Judas decía edificado, orando en el Espíritu Santo. Capítulo 14 Corintios, versículo 2 en adelante. Porque el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino ¿a quién habla? Otra vez, ¿a quién habla? Cuando tú oyes a un hermano hablar en lenguas, ¿a quién está hablando? A Dios. Y luego dice, porque nadie, otra vez, nadie le entiende, aunque por el Espíritu que habla, el Espíritu que habla, misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que habla en lengua extraña no solamente habla de Dios, sino que asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando tú hablas lenguas, tú te edificas. No necesitas entenderlo, aunque puedes entenderlo. Otra vez, no necesitas entenderlo, pero puedes entenderlo cuando pides interpretar esa lengua. Pero cuando tú hablas lenguas, tú te edificas a ti mismo. Porque el hablar en lenguas, eso significa orar en el Espíritu, en lo que yo he estudiado y en lo que yo he aprendido. Ahora, brínquese hasta el verso 13, por favor. Verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración, ¿qué? Otra vez, pida en oración, ¿qué? Que la pueda interpretar. Señor, yo tengo estas lenguas, Padre, y tengo inquietud, Padre, dame la revelación, dame la interpretación. A veces hay quienes tienen el don de interpretación, y a veces usted está hablando en lenguas y luego de repente sale la interpretación. Aleluya, gloria a Dios con ello, porque se está moviendo el Espíritu Santo y esa conexión divina. Eso es maravilloso, pueblo de Dios, eso es maravilloso. Pero estamos hablando de un nivel de alguien que está metiéndose con Dios, de alguien que realmente está conectado con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Qué es lo que queremos? ¿Verdad que sí, iglesia? No los escuché tan convencidos. ¿Es lo que queremos, iglesia? Queremos ese nivel de vida de oración en la iglesia. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahí Pablo dice que el que habla en lengua, él ora. Versículo 14. Mi espíritu ora. El que habla en lenguas, ora el Espíritu. ¿Cuál? El Espíritu de usted. Porque somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El lenguaje del Espíritu se traslada con el Espíritu Santo y estamos hablando misterio, estamos hablando con Dios. No lo entiendo, pero lo puedo interpretar, pero estoy orando. ¿Y qué estoy orando? No lo sé, a menos que yo pueda orar con entendimiento. ¿Y qué es orar con entendimiento? Bien sencillo. Con tu mente pides en español y con tu lengua salen las lenguas espirituales. Tu mente español, tus lenguas espirituales. Es decir, lo piensas y el Espíritu lo habla. Lo piensas en español y el Espíritu lo habla. Eso es orar con entendimiento. Y esto no se lo van a enseñar en ningún lugar. Solamente yo aquí se lo estoy diciendo en esta mañana. Porque hay muchos que no creen en eso. Pero yo he visto el poder de Dios, cómo de pronto se manifiesta. Yo he estado de pronto orando y de pronto viene esa unción de lenguas y lenguas y lenguas y lenguas. Y yo no sé en lo que estoy orando, pero yo estoy orando en lenguas y es una cosa tremenda. No me voy a otro planeta. No estoy, buenos días.
tampoco estoy drogado, porque luego hay gente que dice, ay, está drogado el pastor, se alocó el pastor. No, yo estoy en mis 5 sentidos. Yo no ando pisando callos tampoco, ni tengo que voltear mis ojos así. No, pueblo de Dios, escúchame, iglesia, porque el Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo es ordenado, pero mi mente está pidiendo en español, estoy pensando en español, pero mi lengua, mi espíritu está hablando en lengua, y ahí estoy orando y reprendiendo. Yo no sé si estoy reprendiendo, pero el Espíritu sí está reprendiendo. Yo no sé lo que estoy pidiendo, pero el Espíritu sí sabe lo que estoy pidiendo. Y cuando tú entras en ese nivel de fe, tú te edificas, tu fe crece, porque empiezas a ver la gloria de Dios. Escucha, mi iglesia, y algo maravilloso que a mí me gusta orar en lenguas es porque el diablo no entiende lo que yo hablo. El diablo no entiende lo que yo hablo en lengua. El diablo no entiende lo que yo hablo en lengua. Solamente Dios, porque mi espíritu se comunica con el Padre. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Pero hay muchos que no buscan esa bendición. Busque esa bendición cuando usted quiera, búsquela, pero búsquela. Cuando usted quiera, búsquela. Y si alguna vez un predicador viene, alguien no recibe el Espíritu Santo, usted diga, pues pase, y usted ni tardo ni perezoso, pásele, si usted quiere. Y si usted no quiere, no, porque el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero, y el Espíritu Santo no te pone a hacer lo que tú no quieres. ¿Me estás oyendo, iglesia? ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Entonces es importante cuando estamos orando en el Espíritu. Y ya para terminar, ¿quién dice amén? Versículo 15. Pregunta Pablo, entonces, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? O sea, ¿hablaré en lenguas? Dice, pero también oraré, ¿con qué? O sea, voy a hablar en lenguas, pero también voy a orar con entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Mi mente en español, mi espíritu en lenguas. Lo pienso en español, lo digo en lenguas. Eso es bien sencillo. Eso es orar con entendimiento. Cuando tú llegas a esa capacidad, es bien sencillo. No es que usted manipule al espíritu, es que es un fluir de repente. Uno no siempre habla en lengua. Yo no siempre hablo en lengua. Usted no me diga que yo no siempre hablo en lengua. No siempre estoy hablando en lengua. Aunque de pronto el espíritu me pone el deseo de hacerlo, y lo hago. Y aleluya, y me gozo, y yo no sé, pero el espíritu sí sabe lo que está pidiendo, porque él intercede conforme a la voluntad del Padre, porque él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo voy a orar como conviene? No lo sé, pero el espíritu que lo escudriña aún lo profundo de Dios, él sí sabe lo que está orando y lo que está pidiendo para bendición mía, para bendición tuya, para bendición del que te rodea, porque el espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe. El espíritu es Dios, Dios es el Espíritu Santo. Amén o no amén, iglesia. Si va a aplaudir, aplauda. Romanos 8:26, y con esto termino. A veces no entendemos por qué el Espíritu Santo te ha levantado. Romanos 8:26. ¿Alguna vez te ha levantado el Espíritu Santo a las 3 de la mañana? Ponte a orar. ¿Alguna vez ha habido noches en que no puede? ¿Ha habido noches en que alguien no puede dormir? Levante su mano. El Espíritu Santo te da para que ores. Ay, es que comí mucho pozole. Es para que tú ores, porque tú no sabes lo que está a punto de suceder en la mañana. Tú no sabes qué puede estar pasando en la familia de tu nuera, de tu yerno, de tu prima, de tu primo, de tu mamá, de tu suegra, de tu sobrino, de tu pariente. Tú no sabes, pero el Espíritu sabe. Y al otro día te digo, oye, fíjate que ayer, prima, que esto, que el otro. ¿A qué hora? Fíjate, yo a esa hora estaba orando por ti. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Diosidencia. Cuando no puedes dormir, ponte a orar, porque el Espíritu Santo te está diciendo que estés orando. ¿Y cómo voy a orar? Bueno, porque Dios de pronto te va a poner ahora. ¿A alguien de ustedes alguna vez le ha pasado en la mente una persona que se la trae a la mente? ¿Alguien de ustedes? A ver, levante su mano. ¿A alguien? El Espíritu Santo te está diciendo que ores por esa persona. El Espíritu Santo te está diciendo, ora por esa persona. Ay, Padre, no, nada más ora. Señor, yo no sé por qué traigo a la hermanita y al hermanito aquí, Padre, pero tú sí lo sabes, Padre. Tú conoces los corazones y para ti no hay distancia y no hay barrera, Señor. Y tú haz lo que tengas que hacer, Padre. Levanta la ayuda, y aleluya. Y sientes esa unción. Y allá la hermanita que ni sabe que tú estás orando, pero el Espíritu sí nos conecta. El Espíritu nos conecta en nuestro espíritu, gloria a Dios. Y oramos por el pueblo de Dios. Es la importancia de orar como iglesia, es la importancia de orar por los hermanos, es la importancia. ¿Sí me estás oyendo, iglesia?
¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? De orar los unos por los otros, porque la oración es poderosa. La oración invade lo imposible. Y entonces aquí, hermanita, está siendo bendecida con tu oración. Y al otro día testifica: hermanos, ayer pasé una gran prueba, pero Dios me dio la victoria. Y tú te gozas. Y tú te gozas en tu espíritu. Y tú dices: Señor, gracias. Gracias porque tú me pusiste a orar por esa persona, Señor. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un hermano en Cristo, en la fe, no lo sé, pero siempre que se te atraviese el nombre o la imagen de una persona, es porque el Padre está diciendo: ora por ella, ora por ella, ora por ella. Porque hay momentos de prueba, como Jesús le dijo a Pedro: el diablo me ha venido a decir que te va a sacudir como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no mengue, Pedro. Porque a veces el enemigo va a venir con todo en contra tuya, pero hay intercesores, hay gente que está parada en la brecha, hay gente que está pagando el precio ahora en este momento, y antes hubo gente que ha estado orando por ti y ni cuenta te has estado dando. ¿Cuántos me están oyendo? Ni cuenta te haces. Pero hay gente que está orando por ti en este momento. Hay gente que está orando por los tan pequeños ahorita. No sé en dónde, en qué parte del mundo, no lo sé, pero alguien está orando ahorita por ti. Algún familiar está orando por ti. Alguien está orando por ti. Alguien pagó el precio por ti. Alguien dobló sus rodillas. Alguien está ayunando por ti para que estés en bendición. Por eso tú estás aquí. Y no estás aquí por casualidad, porque el Padre te trajo con un propósito. Romanos 8:26, y concluimos el mensaje en esta mañana, pueblo de Dios, porque los cansé, ¿verdad que sí? Gracias por su comprensión. De igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir y como conviene. ¿Qué dice? ¿Cómo hemos de pedir y como conviene? ¿Qué dice? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, ¿qué dice el verso 27? Mas el que escudriña, ¿qué? Los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Tal vez tú tienes una intención, pero el Espíritu tiene otra. Tal vez tú tienes una motivación, pero el Espíritu Santo tiene otra. Por eso cuando tú no sabes qué pedir como conviene, y que no sabes, el Espíritu sí sabe cómo conviene. Y ahí le dice: Señor, yo no hablo en lengua, solamente español, Padre, pero en mi lenguaje tú me entiendes, Padre. No sé qué decisión tomar, no sé qué hacer, pero tú la conoces, Padre. Y dice el versículo 27 que intercede conforme a la voluntad ¿de quién? No te escucho. ¿Conforme a la voluntad de quién? De Dios. Te digo en esta mañana, el Espíritu Santo está intercediendo conforme a la voluntad del Señor. No te decepciones si no viene la bendición. No te decepciones si la respuesta no la tienes inmediata, porque Él está intercediendo conforme a su voluntad. Hay mucha gente que reniega, que pelea con Dios: ¿por qué no me contestaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque el Espíritu conoce la intención del corazón, conoce tus motivaciones, conoce lo que tú necesitas, y Él le presenta a Dios solo lo que es por su voluntad. Ponte de pie esta mañana.